La historia da comienzo con nuestro protagonista contándonos que esa tarde después de clases, la chica que desde hace tiempo le gusta, lo ha citado para decirle algo importante. Y estando hasta el tope de la emoción, llega al lugar del encuentro lo antes posible, donde ella parece ser que le dará la tan ansiada confesión de amor. Pero en realidad, termina insultándolo sin razón aparente, ya que el atuendo que lleva le parece asqueroso, e incluso dice querer vomitar de solo mirarlo. Y eso último no parece ser ninguna broma, pues segundos después, ella acaba regresando todo su almuerzo, para seguido terminar huyendo de él. Sin embargo, pese a lo ocurrido, el prota conserva la compostura, enterándonos de esa manera que él se llama Kazuo, y como ya se habrán dado cuenta, nuestro protagonista está pasando por la fase en la que se cree un enviado de la justicia que fue reencarnado en este mundo, o mejor conocida como la fase Chunibyo. Pues comportándose de manera exagerada como fantasiosa, anuncia que él no puede sangrar ni derramar lágrimas. O eso quisiera decir, ya que nos comenta que recibir insultos es algo habitual en su vida, pero presenciar a alguien vomitar de solo verlo, y no cualquier persona, sino la chica que le gusta. Esto mismo le dolió más que cualquier otra cosa, hiriendo ese ego que había conservado durante tanto tiempo. Por lo que después de ese día, quemó todo rastro de su pasado vergonzoso, y aunque su hermana que también estaba pasando por la misma fase, trataba de detenerlo, él ya había tomado la decisión de volverse a alguien normal. Lo que transcurriendo un mes, pudo aprender a comportarse como una persona común y corriente, hasta el punto de cambiar totalmente su imagen. Pero las consecuencias de haber hecho ese cambio tan radical le seguían, pues sus compañeros no dejaban de burlarse de él, pasando a comentar cada tontería que hizo en su tiempo. Debido a eso, Kazuo en pensamientos no paraba de sentir una furia desmedida, pues ahora que se viste como una persona normal, ni siquiera lo dejan en paz, aunque de cierta forma ya le daba igual, diciéndose que después de que se gradúen se iban a olvidar completamente de él. Además, ya se deshizo de todos los registros de su oscuro pasado, pero mientras pensaba eso, cree haber olvidado algo importante. Y es ahí que mientras iba por los pasillos que lo recuerda, pues resulta que hay algo de lo que se debe encargar, algo profundamente relacionado con su oscuro pasado. Siendo que son, las fotos escolares, aclarándonos que en cada uno de los eventos que hubo, él trató de aparecer en cada una de las fotos, pues la vanidad era una parte de su ser, así que queriendo evitar que alguna se filtre dentro de su anuario escolar, ya que sabe que si eso queda marcado ahí, se convertiría en el hazmerreír por el resto de su vida. A lo que preguntándose qué debe de hacer, se da cuenta que las fotos son manejadas por el consejo estudiantil. Y al saber eso no se la piensa dos veces, y de una va para unirse al consejo, pues tampoco es como si le hubiera costado ingresar, así que teniendo el plan con que una vez que haya eliminado las evidencias, lo dejará. Pues si aprendió algo en su tiempo como otaku espantaviejas, es que cuando se propone en hacer algo, lo logra. Y es así como presentándose a la primera reunión del consejo, ve que no llega nadie, o bueno, si vino alguien, pero es una chica bastante extraña que no deja de mirarlo, y no hablo de que le esté mirando la cara, sino que resulta que no para de verle a su amiguito. A lo que preguntándose si es parte del consejo, el prota cree que ya empezó a imaginarse cosas por estar a solas con una chica. Sin embargo, ese pensamiento se va a la basura, una vez que ella se agacha para verlo mejor, y con la mirada pegada, es cuando todas las alertas del prota se activan ante esta pervertida. Y con el sobresalto que dio, la chica también se asusta, y se acaba golpeando contra la mesa. Lo que Kazuo no tiene de otra que mostrarle un poco de simpatía preguntando si está bien, pero la chica empezaría a actuar extraño, lo que nuestro prota se cuestiona si ella no sabe comportarse como una persona normal. Pero sabiendo que no es el más indicado para hacer esa pregunta, solamente la ayuda a levantarse. Y es ahí que culpándola por lo que pasó, le confiesa que se estaba sintiendo incómodo porque no paraba de verle su amiguito, pero ella le aclara que no estaba haciendo eso, sino que le estaba viendo. A lo que ante aquella acosadora, el prota ya iba por sus abogados, pero en eso aparece otra persona en la sala. Y arrimándole las dos tramas que se carga, les pide que dejen de pelearse. Es ahí que el prota se pregunta de dónde salió esta otra tipa, pero ella al ver que se han tranquilizado, añade el comentario que sabe que los humanos se calman cuando ven dos cosas grandes y redondas. Aunque ahí vemos que a la otra chica le sudó por completo aquello y seguía mirándole, lo cual esto hace que nuestro prota se pregunte si acaso se metió al consejo estudiantil. Y sin poder moverse, es como entra alguien a la sala, disculpándose por la tardanza. Es así como vemos que se trata del vicepresidente del consejo, al fin una persona decente.
Aunque no es el único que entra, sino que vemos que también entra una chica, la cual deja en estado de conmoción a nuestro prota. Y viniéndole recuerdos de su pasado trágico, anuncia delante de todos, que ella fue la chica que le vomitó. Quedándose desconcertados los demás, vemos que la chica con una rabia que intenta disimular, rápidamente aparta al prota de aquellas dos, y se lo lleva al rincón para tener una conversación, que más parece amenaza, pues empieza a echarle la culpa que por solo verlo le hizo devolver su almuerzo. Y dejándole claro su lugar, le pregunta al vicepresidente que en la lista de nuevos miembros para el consejo solo había 3 nombres, lo que no recuerda haber visto el de ese tipo. Pero el prota le muestra la cosa en su brazo que lo avala como parte del consejo, y es ahí que el vicepresidente menciona que a pesar de tener limitado a solo 3 miembros nuevos, esta vez les falta gente, por lo que abrieron más vacantes. Pues el presidente se la pasa rascándoselas, se la pasa ocupado, e incluso no pudo asistir hoy. Es así como de mala gana, la chica termina disculpándose con él. Sin embargo, al notar cómo trató de deshacerse de él tan rápido como pudo, nuestro protagonista comprende que será muy difícil permanecer en ese sitio. Por ello, decide borrar esas fotos cuanto antes, y con la motivación de no ser el hazmerreír de la escuela, de una le pregunta al vicepresidente que él está interesado en ayudar en el consejo, y diciendo que es bueno en la informática y tal, le da la idea de que puede encargarse de la gestión de las fotos escolares, lo que esto hace que las 3 chicas se interesen en lo que dijo. Sin embargo, el presidente le comenta que no se va a poder, ya que la gestión del anuario solo el presidente que esté en el momento la puede llevar a cabo. Lo que significaría que nuestro prota solo podría acceder a ese cargo si llegase a convertirse en el presidente, pues la computadora que está en la sala es de uso único para quien está al mando. Y con eso aclarado, toda esperanza se pierde para nuestro prota, pues como alguien como él, podría llegar a ganar las elecciones. Pero justo cuando está por rendirse, se le viene a la mente que si solo hay un candidato para ese puesto, se puede volver automáticamente presidente, siendo lo que sucedió el anterior año, lo que posiblemente pase igual en este. En ese caso se quiere postular, y cuando estaba a punto de decirlo frente a todos, resulta que las 3 chicas se apuntan para tomar ese cargo. Con eso el vicepresidente le suena totalmente prometedoras las siguientes elecciones, pues con la competencia de que habrá 3 famosas estudiantes inscritas, las elecciones estarán muy reñidas. Y es de esa manera que se nos presenta a cada una de las chicas, iniciando por la pervertida, a quien nos referimos a ella como Cian, la cual es considerada como la jefa de la escuela, ya que resulta que es temida por todos los delincuentes, y hay rumores con que destruyó a una pandilla ella sola. A lo que por otro lado, tenemos a la chica de las tramas, a quien le diremos Kiro, y dato curioso, esa palabra es color amarillo en japonés, aunque volviendo al tema, es conocida por ser la misteriosa y hermosa estudiante transferida, dando a que su popularidad aumentara de la nada, ya hasta contando con un club de fans que rebasa los 3 dígitos. Con tal anuncio el prota ya tira la toalla, pues apenas se habló con alguien en todo ese año. Es ahí que se nos presenta a la última chica, pero el protagonista no podría interesarle menos, pues le guste o no, ya la conoce. Presentando así a Arataka Mimi, una chica perfecta que rompió todos los récords académicos, deportivos y de artes. Siendo que además nunca se ha escuchado rumores sobre ella, aunque él más que nadie sabe de la personalidad que oculta, creyendo que ella secretamente ha de molestar a otros como él. Y es que quien no pensaría eso con tal despreciable comportamiento, lo que no tiene de otra que aguantarla si quiere deshacerse de las fotos que lo comprometen. Si llegaste a esta parte del video, no te olvides de suscribirte y compartir, como también si deseas puedes estar apoyándonos convirtiéndote en miembro del canal, con eso impulsarías a que pueda traer más contenido como este. Pero continuando, hay otra manera más simple de solucionar su situación, y yendo de noche a la escuela, el prota nos dice que no tiene por qué convertirse en presidente, pues si no tiene permiso para acceder a la computadora, entonces solo tiene que adentrarse en la sala del consejo y destruirla. Y con la decisión ya tomada, no le quedó más que caminar hacia allá, pero al llegar se toparía con un gran problema. Pues la entrada estaba llena de candados y sellos, y después de hacernos una referencia, sin esperárselo, alguien lo embosca. Por lo que cree que es un guardia, pero rápidamente cambia de idea al ver que sacó un cuchillo para eliminarlo. Y poniéndose a rogar por su vida, descubre que quien lo atacó es Mimi. Aunque una vez que la situación se calma, ella lo confronta pensando que la ha estado siguiendo, pero en realidad nuestro prota le ha de aclarar que se han topado por casualidad, y solo se encuentra ahí porque viene al consejo estudiantil por las fotos.
Es de esa manera por la cual sabemos que ella también vino por lo mismo, y antes de que el prota pueda preguntarle esto, Minnie lo agarra diciendo que ya tuvo suficiente, y sin tiempo que perder le dice que se calle y la siga. A lo que llegan a un conducto de ventilación, lo que Minnie dice que los llevará a la sala del consejo, y sin saber cómo es que sabe eso, nuestro prota empieza a deducir qué es lo que ocurre. Pues viéndola, le es evidente que su ropa es como la de un espía, y con las pistas que le ha dejado, deduce que la tipa ha de ser una otaku de closet que busca también eliminar las fotos por algún incidente que ha tenido. Por lo que sin otra alternativa, no le queda otra opción que ayudarla, pues ahora tienen el mismo objetivo, así que se podría decir que por esta única ocasión son compañeros. Así que después de darnos esos planos totalmente necesarios para la trama, vemos que logran colarse por la ventilación, pero ahí es cuando encuentran otro problema, pues la reja que conectaba a la sala del consejo estaba asegurada. Aunque nuestro prota apartando a Minnie, se dice a sí mismo que cuando él se propone algo lo logra, y al verla apurada, no le queda de otra que sacar un objeto de su oscuro pasado, comentando que su hermana le pidió que nunca tirara esa cosa. Así que le suplica que no vomite al verlo, aunque ella dice que no lo hará, y con una mirada sonrojada es como saca su lado tsundere, para seguido advertirle que no debe de acercarse a las otras dos chicas del consejo, pero el prota le pregunta del por qué, pero no obtiene respuesta. Es de esa manera que los vemos infiltrarse con éxito a la sala, por lo que la atención recae en la computadora, lo cual el prota sugiere la opción de llevársela, pero para Minnie no haría falta hacerlo, y es que a pesar de que esté bloqueada, ella empieza a presionar teclas sin detenerse, logrando descifrar la contraseña en un par de intentos. A lo que estando a nada de por fin deshacerse de las fotos, el prota se queda pensando que al fin de cuentas terminó siendo ayudado por la persona que más detestaba, pero viendo cómo están las cosas, tal vez en aquel entonces ella tendría sus motivos para odiarlo o incluso terminar vomitando frente suyo. Es ahí que cuando toca encargarse de las fotos del protagonista, sin previo aviso, Minnie suelta el comentario de que las difundirá por todo el mundo. Sacando de onda por completo a Kazuo, que pasa a preguntarle qué rayos está diciendo, pues habían quedado en que iban a borrarlas, pero ella le responde que no quedó en nada. Es en ese momento que se da cuenta que solo trató de burlarse de él. Dando pie a que pasemos a ver el pasado de nuestro protagonista, donde vemos que de pequeño, cuando iba de camino a su casa, se encontró un cuaderno totalmente negro, comentándonos que cuando lo recogió no pasó nada raro, pero una parte de él sintió algo distinto, como si se convirtiera en alguien especial, casi como si fuera un elegido. Es desde ese entonces que fingió ser diferente, esperando que en algún punto de su vida algo especial llegara a él. Pero pasaban los días y nada en su vida cambió, lo que dio como resultado que se convirtiera en una persona rechazada por la sociedad, preocupando de esa forma tanto a sus padres como a sus maestros. Y para rematar, la chica que le gustaba, terminó vomitando del asco por su culpa. Con todo eso puede decir que eso especial que buscaba, nunca llegó a su vida. O eso es lo que pensaba, pues sin previo aviso, la chica pervertida llamada Xian, aparece por la ventana evocando un poder mágico, que en un instante estalla la sala donde se encontraba nuestro protagonista y Minnie. Es en ese momento que el prota todo herido se pregunta qué rayos acaba de pasar delante de sus ojos, pero sin encontrar lógica alguna, sorpresivamente aparece Kiro, la chica de las tramas, quien usando un extraño don con su cabello, empieza a ayudar al prota. Y preguntando el por qué está ahí, vemos que nuestro protagonista pierde el conocimiento, antes de resolver las dudas sobre qué está pasando. Al despertarse, se encuentra mirando un hexagrama frente a él y viendo su alrededor, se da cuenta que está en su cuarto. Es por esa razón que comprende que todo lo que experimentó no fue más que un sueño, atribuyendo que todavía no se ha curado de su fase Chunibyo. Y justo en ese momento, aparece su hermana menor para despertarlo de su largo letargo, percatándonos que ella está pasando por la misma fase que su hermano. Pero el prota al verla le pregunta por qué dibujó un hexagrama en el techo de la habitación, aunque ella divagando le dejaría claro como que ella no hizo tal cosa, pasando a cambiar de tema pues el desayuno estaba listo. A lo que siguiendo su misma rutina de siempre, confirmaría que todo lo que pasó nomás era un sueño raro que por alguna razón se sintió real. Y dejando eso atrás, lo esencial ahora es descubrir cómo va a borrar las fotos de su pasado oscuro. Pero sin embargo, aquel sueño que creía no era nada, acabó siendo real. Y sin lograr explicárselo del cómo es que terminó despertándose en su casa, pese al cómo lo dejaron, es en eso que se da cuenta que Minnie recibió de lleno todo el impacto de la explosión.
Pero antes de que se pueda preocupar por ella, aparece delante de él, y con su actitud arrogante no hace más que llevárselo a una zona menos transcurrida, aunque lo primero que hace el prota es preguntarle qué fue todo lo que ayer ocurrió, pero en eso es interrumpido por Kiro, que vino a saludarlo sin importarle nada, aunque no es la única, pues también Cien se alegra de ver que el amiguito del prota se encuentre bien. Y mientras Kazuo intenta mantener la cordura, cada una se le acerca, asegurando tener algo muy importante que decirle. A lo que para cuando se da cuenta, ya tiene 3 citas después de las clases. Recapitulando lo que ha pasado, nuestro protagonista llamado Kazuo, quiso borrar su oscuro pasado lleno de fantasías, pero para ello había ciertas fotografías que comprometían su futuro para poder ser una persona normal, y no solo estaba ese problema, pues ahora tenía que lidiar con 3 chicas que estaban interesadas en desenterrar su pasado. Y recordando todo lo ocurrido el día anterior, nuestro prota aún no lograba comprender cómo demonios habían terminado así las cosas, pues por más irreal que pareciera, descubrió que Mimi resultó ser una especie de espía o agente secreto que incluso llegó a atacarlo. Por otro lado, Xian reventó una parte del edificio con él todavía adentro. Y para rematar la situación, Kiro parecía ser algún tipo de alienígena o una criatura igual de extraña. Así que frente a hechos tan absurdos y fuera de toda lógica, casi al borde del llanto, exigió una explicación sobre qué estaba ocurriendo realmente. Por esa razón, cuando llegó la hora de la salida, Kazuo concluyó que si quería entender qué estaba pasando, tendría que preguntárselo directamente a las 3 involucradas que lo habían arrastrado a ese caos. Y convenientemente, las 3 lo habían invitado a una cita después de clases. Ahora solo quedaba una cuestión, se pregunta a quién debería de elegir para resolver sus dudas. Lo que eso mismo yo les pregunto a ustedes. A lo que repasando sus opciones, sabía que Mimi era la más sensata de las 3, aunque el gran inconveniente era que lo odiaba con toda su alma, así que esa elección quedaba descartada por completo. Por otro lado, Xian estaba rodeada de rumores aterradores, decían que había eliminado a todos los delincuentes de la escuela, y si a eso se le sumaba su comportamiento extraño, resultaba evidente que era la más peligrosa del grupo. Y por último, estaba Kiro, quien ni siquiera entraba en discusión, su actitud excesivamente extrovertida hacía difícil hablar con ella, y Kazuo no quería arriesgarse a que intentara meterle una sonda o algo por el estilo. Así que considerando sus opciones, tomó la decisión más razonable, irse directamente a su casa. Prefería ignorar el problema antes que volver a caer en delirios extraños, convenciéndose a sí mismo de que lo ocurrido el día anterior solo había sido una serie de coincidencias. Aunque al llegar a su casa, para su sorpresa, Kiro lo recibe en la puerta. Lo cual nuestro prota queda totalmente desconcertado, pero ella insistentemente como si fuera la dueña de la casa, le pide que entre, ya que después de todo había quedado en que los 2 tendrían su cita. Aunque eso no le importa en lo más mínimo a Kazuo, pues lo importante aquí es saber cómo demonios entró a su casa, siendo que no hay nadie y estaba completamente cerrada. Pero Kiro respondió con total naturalidad, explicando que simplemente había entrado por la puerta, añadiendo que solo tuvo que escurrirse por la cerradura. Kazuo, evitando las cosas fantasiosas, quiso darle algún sentido lógico a esto, deduciendo que probablemente había utilizado una ganzúa o algún método similar para forzar la entrada. Pero antes de poder continuar con el interrogatorio, un delicioso aroma inundó el ambiente. Y es que resulta que Kiro le había preparado la cena, así que además de allanamiento, también usó su cocina. Por lo tanto, dejando la conversación pausada, Kiro sirve la comida, lo que luce totalmente apetecible, pero como que algo no le cuadra a nuestro prota, pensando que tal vez le haya metido algo raro a la comida. Aunque eso no evitaría que le dieran más ganas de comer con lo delicioso que se ve, haciendo que en ese momento su estómago lo traicione, lo que con un rugido, Kiro se acerca peligrosamente, ya que sin conocer lo que es el espacio personal, termina por convencer a Kazuo con sus 2 grandes razones de probar su comida. En ese instante el prota dejó de lado el hecho de que ella había irrumpido en su casa sin permiso, junto con lo extraña que podía parecerle. Lo que sí podía ver con claridad era que, de alguna manera, realmente se preocupaba por él, es de ahí que mientras más la observaba, más le parecía una chica común y corriente. Tanto así que comenzó a pensar que lo del día anterior solo había sido un sueño, porque analizándolo, no encontraba forma lógica de que aquello hubiera sido real. Incluso el agujero en la sala del consejo podría considerarse una simple coincidencia, o al menos eso quería que fuera.
Sin embargo, mientras se repetía esas excusas mentales, notó que Kiro era incapaz de cortar siquiera un pedazo de carne. Aquello hizo que Kazuo dudara si ella había preparado toda la comida por sí sola. Y como si fuera completamente normal, Kiro terminó admitiendo que usar sus manos le resultaba complicado. Fue entonces cuando decidió mostrar su peculiar habilidad, pasando a controlar su cabello como si fueran extremidades adicionales. De esa manera, Kazuo vio cómo con absoluta precisión, podía realizar cualquier tarea perfectamente. Al presenciar aquello, una mezcla de miedo y preocupación inundó la mente de Kazuo. Esa demostración dejaba en claro que lo que vio el día anterior no había sido un sueño, realmente había sucedido. Aterrorizado, no pudo evitar preguntar si Kiro era siquiera una humana. Sin darle muchas vueltas, ella reveló que provenía de un planeta muy lejano, confirmando de inmediato que, en efecto, era una alienígena. Añadió que había venido especialmente para verlo a él, aunque le costaba expresar el motivo con claridad. Así que de una forma muy tímida, le preguntó si puede tocarlo. A esas alturas, Kazuo ya no le importaba lo que sucediera, pues una parte de él estaba demasiado abrumada para concentrarse, mientras que otra sentía un miedo bastante razonable ante la idea de que ella lo tocara usando su cabello. Pero con evidente nerviosismo, Kiro simplemente apartó su flequillo, el cual hasta ese momento había ocultado parte de su rostro. Solo al mirarlo directamente, que entonces confirmó que él era la persona que había estado buscando. Acto seguido, se lanzó sobre Kazuo, confesándole que había viajado hasta la Tierra únicamente para verlo, y le preguntó si no la recordaba, pues según ella, él había sido quien tomó su primera vez. Escuchar semejante declaración dejó al protagonista completamente confundido. No recordaba haber conocido a alguien como ella, y mucho menos ser su primera vez. A lo que la situación se volvió cada vez más incómoda, pero no terminó ahí. Kiro añadió que también estaba interesada en conseguir las fotografías de su oscuro pasado, pues declaró que su objetivo es difundirlas por todo el universo. Al escuchar semejantes palabras, Kazuo termina por perder los estribos. No alcanza a comprender por qué demonios quieren sus fotografías, si en realidad solo son imágenes donde aparece haciendo el ridículo. Así que en medio de su monólogo, Kazuo aparta el cabello de Kiro que todavía estaba rozándole la cara. Sin embargo, ese simple gesto provoca que ella cambie abruptamente a una postura más defensiva. De repente, lo empuja y empieza a reclamarle por haberla tocado, soltándole toda clase de reproches. Avergonzada y desilusionada, Kiro se marcha sin decir más. Y mientras la ve alejarse, Kazuo se queda sin entender absolutamente nada, preguntándose qué fue exactamente lo que hizo mal esta vez. Unas horas después, Kazuo intentaba relajarse tomando un baño, pues pese a conocer que todo lo que vio no había sido ningún tipo de ilusión, su mente seguía atorada en la misma pregunta, siendo que quiere saber el por qué rayos quieren sus fotos, y que se ganan con difundirlas. Ya que cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Al final, totalmente agotado, decidió que no quería pensar en nada más por el resto del día. Pero como si atrajera la mala suerte, de repente de la bañera empiezan a aparecer muchas burbujas, y sin esperarlo, resulta que era Cian, quien no desaprovecha ni una para ver lo que se guarda nuestro protagonista. Ante semejante escena, Kazuo pegó un grito que retumbó por todo el baño, y sin tener dónde esconderse, preguntó desesperado de dónde demonios había salido. Es ahí que Cian le explica que usó su magia de teletransportación, lo cual le confirmaría al prota que sus deducciones eran correctas, siendo que Cian se revela como una especie de maga o bruja. Aunque eso no explica el por qué es que eligió tan mal momento para aparecerse, pero Cian sí tiene una razón muy clara, pues quería verle a su amiguito. De solo escuchar eso el prota le da un buen salpicón para que parara esas miradas, lo que solo puede pensar lo incompetente que ha de ser como maga. Pero Cian no iba a permitir que la menospreciara. Y ofendida decidió demostrarle de lo que era capaz. Frente a él, alzó una mano y explicó que para ejecutar cualquier hechizo necesitaba un catalizador. Por ejemplo, para usar su teletransportación había utilizado una pulsera de plata. Pero esta vez, anunció que usará el agua de la bañera como catalizador. Antes de que Kazuo pudiera protestarle, el agua comenzó a elevarse, haciéndola flotar en el aire. Eso duró unos segundos, y sin previo aviso, toda el agua desapareció. A lo que Cian menciona que al terminar de castearse el hechizo, el catalizador termina desapareciendo como pago de haber usado el hechizo. Y pues sin importarle que la mirase, aunque no había mucho que ver para el prota, a ella lo único que le interesa es mirar el amiguito de Kazuo.
comentando que no se puede contener, después de todo tiene tan cerca al catalizador perfecto, el cual ocupa para usar su magia definitiva. Pues revela que su amiguito es lo que necesita para derrotar al rey demonio. Confesando que ella viene de un mundo paralelo, expresamente en busca de ese catalizador para su magia. Por lo que quiere que se lo dé, además también quiere uno de sus huevos, después de todo supone que puede vivir con solo uno. Pero Kazuo inmediatamente le dice que no le dará nada, pues sabe que una vez que los use como catalizadores, desaparecerán. Aunque cambiando de tema, el prota le pregunta entonces por qué se unió al consejo estudiantil si su objetivo es él, a lo que le parece innecesaria esa acción suya. Pero Cian menciona que también necesita sus fotografías para usarlas como catalizador para su magia definitiva. Con eso quedaba claro que las tres iban por su pasado oscuro, aunque es ahí que a nuestro prota se le ocurrió una idea, pues si ella quiere usar sus fotos como catalizador, entonces desaparecerán de la faz de la Tierra y problema solucionado, lo que quien diría que la acosadora que anda detrás de su amiguito acabaría siendo su mayor aliada. Así que cuando le iba a pedir que trabajasen en equipo para conseguirlas, a Cian le dio por mencionarle que una vez que logre vencer al rey demonio, la historia detrás de sus fotografías se dará a conocer en los libros, además que también se mandará a esculpir una estatua de su amiguito, siendo exhibida delante de todos. Aquello fue suficiente para que el protagonista perdiera la paciencia, así que antes de que siguiera diciendo tonterías, decidió callarla de inmediato. Es en eso que sorpresivamente, su hermana llega a la casa, lo que pidiendo que se apresure, acaso no le queda de otra que exigirle a Cian que use su teletransporte para marcharse. Pero no queriendo usar su último brazalete, dice que regresará a su casa caminando por lo que le pide que le pase ropa. Sin embargo, Kazuo solo le da dos opciones, pues no queriendo que ellas dos se encuentren, le menciona que la echa de su casa sin ropa o se teletransporta. Es de esa manera que a regañadientes, Cian usa su última pulsera de plata para irse. Una vez que las cosas se calmaron, el protagonista fue directo a la cama, donde comenzó a preguntarse qué hará respecto a las fotografías, considerando que cada una de las chicas quiere difundirlas, pues una quiere por todo el mundo, otra por el universo, y la última en un isekai, aunque esta tiene su trampa, pues no se conformaría solo con las fotografías, sino que también buscaría llevarse a su amiguito. Ante esto, él se pregunta qué hizo para ganarse semejante castigo, reafirmando que no hay manera de entregárselas a esas desquiciadas. Por ello, ahora más que nunca, se convence de que debe ganar las elecciones para convertirse en presidente del consejo estudiantil, o de lo contrario su futuro estará completamente arruinado. Con lo ocurrido ese día, entiende por qué Mimi le prohibió desde un inicio acercarse a ellas, ya que al parecer sabía que una era una alienígena y la otra una protagonista de un isekai. Con ese pensamiento en mente, se pregunta qué pasará si Mimi llega a enterarse de que una le preparó la cena y la otra se bañó con él. A lo que esto me acordó a este cliché muy usado. Y como no podía terminar de esa forma el día, alguien escuchó lo que Kazuo estaba diciendo. Resultando ser Mimi, quien ahora exigía una explicación de lo ocurrido, dando a entender que el día de hoy no había terminado para el protagonista. Finalizando así la segunda parte de este resumen del manga. A lo que solo me queda agradecer a todos los miembros del canal y a cada uno de ustedes, pues gracias a su apoyo, podemos seguir ofreciendo resúmenes para el disfrute de todos. Y como siempre, no se olviden de suscribirse y dejar su like, para ver cuánto apoyo recibe este resumen y traer la siguiente parte lo antes posible. Por lo que sin más que decir, hasta la próxima.